Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir un nuevo tutorial donde les voy a mostrar cómo realicé estas, me atrevo a decir, hermosísimas botas tejidas a crochet. Vamos a hacer el paso a paso, cómo las vamos a hacer desde el comienzo y quédense hasta el final del video donde les voy a contar dónde pueden adquirir el kit completo para poder hacerlas ustedes mismos. Los materiales que vamos a necesitar son un par de suelas. En mi caso usé estas que son de PVC, ya las perforé. Vamos a usar lana, usé cashmere semigrueso. En este caso usé 3 colores, azul oscuro, rojo y crudo. Vamos a usar 3 agujas de crochet, una de 2,5 milímetros para comenzar en la base. Vamos a usar una de 3 milímetros y para finalizar vamos a usar una de 4 milímetros. Vamos a necesitar marcadores, tijeras, aguja lanera, 2 botoncitos, hilo y aguja para coser los botones y unos cordoncitos. En este caso usé estos cordones que son colita de ratón. Corté 2 de 40 centímetros, uno para cada bota. Y ahora sí vamos a ir con el tutorial, con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar el inicio. En este caso voy a comenzar de este lado, del lado derecho, si lo miro así de frente, en este agujerito. Para eso tengo que calcular que en el inicio del empeine voy a tomar 9 puntos en 9 agujeritos. Entonces marqué esos 9 puntos atravesándolos con un hilito y conté hacia arriba la misma cantidad de agujeritos. En este caso conté 13 agujeritos y volví a marcar para verificar que a medida que vamos tejiendo hacia arriba quede lo más alineado posible. Si veo que queda muy torcido, tengo que modificar esto de acá adelante. No es necesario que sean 9 puntos, pueden ser también 8. Si ven con 9 queda siempre torcido, modificamos, comenzamos con 8 y igual el paso a paso va a ser igual. Vamos a comenzar con la primera hilera. Entonces en el punto que habíamos marcado vamos a traer la hebra de la lana desde adentro, la vamos a llevar hacia afuera. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar una colita ahí hacia adelante, así no molesta. Y vamos a comenzar con una cadena. Vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar por adentro de este arito. Así tiramos un poquito para que quede a la altura arriba de la suela. Y pasamos entonces ahí. Este sería nuestro primer punto. Ahora, antes de ir al siguiente agujerito, voy a tejer una cadena en el aire. Voy a tomar hebra y la voy a pasar por adentro de ese agujerito. Ahora sí, una vez que tejí una cadena al aire, voy a ir al siguiente. Volvemos a tomar la hebra, la sacamos hacia afuera, hacia arriba, tejemos un punto bajo tomando la hebra y esta vez va a pasar por los 2 aritos. Volvemos a tejer una cadena al aire y continúo al siguiente. Paso la lana hacia adelante, tiro un poquito, tomo hebra, paso por los 2 aritos y una cadena. Esto lo vamos a repetir en la primera vuelta a lo largo de toda esta primera cadena de puntos bajos con cadenas intermedias hasta llegar al último agujerito. Bien, y voy a tejer el último punto que me queda disponible en el último agujerito y voy a terminar esta vuelta con una cadena al aire. Bien, voy a retirar la aguja, la de 2,5 milímetros y voy a comenzar ahora con una aguja un poquito más gruesa, una aguja de 3 milímetros. Al principio usé la aguja más finita para que pase bien por los agujeritos. Ahora voy a usar una un poquito más gruesa para poder trabajar mejor. Aún así es una aguja finita
para que el tejido me quede bien cerradito. Ahora vamos a comenzar con el primer punto de la segunda hilera. El primer punto lo voy a hacer justo ahí, en el medio del primer punto de la hilera anterior. Entonces metemos ahí la aguja y vamos a comenzar con un punto bajo directamente. Hago un punto bajo, ese primer punto lo vamos a marcar y vamos a hacer una hilera más de cadenas y puntos bajos. Voy a hacer una cadena al aire, voy a saltarme esa cadenita que habíamos hecho entre medio de los dos puntos y voy a ir directamente a este punto y ahí voy a tejer punto bajo. Entonces, cadena al aire, me salto esta cadena intermedia y voy al punto bajo donde voy a hacer también un punto bajo. Cadena, salto la cadena y hago el punto bajo metiendo, sacando la hebra hacia adelante, tomo hebra y paso por los dos aritos. Y lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar nuevamente al marcador. Bien, voy a hacer el último punto bajo en el último punto que tengo disponible y la última cadena al aire. Bien, ahí terminamos la segunda hilera. Les cuento que en este caso hice un total de 62 puntos bajos con las 62 cadenas intermedias porque esta suela tiene 62 agujeritos. Es un talle 37-38 y mide por dentro 25 centímetros. Pero eso va a ser, depende del talle que estemos tejiendo, lo vamos a hacer igual. Entonces, llegué al punto del marcador y ahora vamos a comenzar con la primera vuelta de lo que va a ser la parte del empeine que lo vamos a tejer desde acá hacia arriba. Por eso calculé bien el inicio para saber que en los primeros puntos, a medida que va creciendo el tejido, me va a quedar derechito. Voy a retirar el marcador y ahí mismo donde estaba el marcador, en el primer punto de la vuelta anterior, hago el primer punto bajo de esta vuelta. Vamos a poner el marcador. Bien. Entonces, en este caso yo calculé 9 puntos de inicio, pero como les dije antes, pueden ser más o menos. Fíjense, depende del talle que estén tejiendo. Si es un talle más chico y les queda alineado con 8 puntos, lo pueden hacer con 8 o con más puntos si es más grande. Para hacer la parte del empeine no vamos a tejer cadenas intermedias, vamos a hacer solo puntos bajos, pero siempre saltándonos esas cadenas intermedias que habíamos hecho entre punto y punto, no las voy a tejer. Voy a ir directamente al segundo punto bajo y voy a hacer ahí mi segundo punto de esta hilera. El primero fue el que marcamos. Me salto una cadena, voy al siguiente y hago el tercer punto bajo. Salto cadena y al siguiente el cuarto. Continuamos 5, tratando de ajustar para que no quede demasiado flojo el tejido. 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Muy bien, para hacer la segunda hilera vamos a girar la suela de esta manera. Esta hebra, que la tengo ahí hacia abajo, la voy a llevar hacia adelante. Va a pasar ahí como por delante del tejido. Esta segunda vuelta vamos a hacerla diferente a las que siguen. Vamos a comenzar a tejer en ese primer punto que tengo disponible, que es el último que hice de la vuelta anterior. Ahí voy a hacer mi primer punto bajo de esta que va a ser la segunda hilera. Vamos a marcarlo a ese punto. Lo que tenemos que marcar es la cadenita que se forma. Como queda media de costadito, la vamos a marcar para que no se nos olvide de tejer cuando volvamos a llegar ahí. Hice el primer punto, voy a volver a hacer puntos bajos sobre cada uno de los puntos que tengo disponibles. En este caso van a ser 9.
y hacemos 3, 4, 5, siempre ajustando para que quede cerradito el tejido, 6, 7, 8 y el noveno punto lo vamos a hacer donde estaba el marcador, así que lo vamos a retirar y hacemos ahí el noveno. Ahora, en cada hilera que hagamos del empeine le vamos a agregar 2 puntos más sobre la suela. Lo que sí tengo que tener y prestar atención es de siempre saltarme las cadenitas, esas intermedias, y tejer siempre sobre el punto bajo. Entonces salto la cadenita que está acá y me voy al punto bajo, que si se fijan está justo arriba de cada uno de los puntos que salen de la suela. Entonces voy a agregar 2 sin cadenas intermedias, voy directamente a ese punto y hago un punto bajo, salto una cadena, voy directamente al segundo y hago el segundo punto bajo. Muy bien. Ese es el final de la segunda vuelta del empeine. Vamos a girar para hacer la tercera. Voy a dejar a mano el marcador. Bien, y a partir de la siguiente vuelta sí vamos a hacer todas iguales. El primer punto que tengo disponible me lo voy a saltar. Este agujerito de acá no lo tejo, voy al siguiente. Hago entonces un punto bajo, lo marco porque queda medio de costadito, queda medio escondido, si no. Y voy a hacer nuevamente todos puntos bajos hasta llegar al marcador. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este caso van a ser 10 con el del marcador porque hicimos un aumento. Habíamos hecho los 9 puntos de inicio más 2 de la suela. Saltamos un punto, así que quedó uno más. Hicimos los 10 puntos, que ahora voy a hacer el décimo, el último, ahí donde tengo el marcador. Ahí estaba el marcador, hago el último punto. Y lo mismo que hicimos del otro lado, vamos a tejer 2 puntos más sobre la base. De acá sale mi último punto, lo pueden ver que este punto está tejido. Tenemos una cadena intermedia, que es esta de aquí, y acá tenemos el siguiente punto bajo. Ahí voy a hacer entonces el siguiente punto bajo, siempre tratando de ajustar bien el tejido, de pegarlo ahí tirando del hilito para que no queden agujeritos. Vamos a hacer 2 puntos, entonces hice 1, me salto una cadena, voy al siguiente punto y hago el segundo. Muy bien, ya hicimos las primeras 3 hileras. Para hacer la cuarta voy a girar de la misma manera que hicimos antes, la hebrita la paso hacia adelante y nuevamente me salto el primer punto, solo en la segunda hilera, no me lo salto en los demás, siempre me salto, voy al siguiente, hago un punto bajo, lo marco y vamos a hacer nuevamente todos puntos bajos. Ese fue el primero, vamos a hacer el segundo, tercero, cuarto, 9, 10 y en este caso vamos a hacer 11 porque hicimos un aumento más del otro lado. Entonces sacamos el marcador y ahí donde teníamos el marcador, sin perder de vista, hacemos el último punto más los 2 puntos que vamos a agregar de la base. Se los muestro una vez más. Si tironeo un poquito puedo ver
que el último punto que está tejido es este de ahí, sale este punto hacia allá, entonces ese no lo voy a tejer, me voy a saltar una cadena, que es esta cadenita que tenemos aquí en el medio, y voy a tejer sobre el punto bajo que está justo sobre este otro punto bajo. Entonces hacemos el primero ahí, siempre ajustando. Esto les quiero mostrar bien claro, hay bastante distancia ahí, entonces lo que tengo que hacer es empujar el tejido antes de hacer el punto. ¿Sí? Lo voy a mostrar ahora de este lado, ahí empujo, trato de sostenerlo, empujándolo. Perdón, lo voy a hacer de nuevo, ahí, ahora sí. Y cuando hago el punto lo que hago yo es sostenerlo solamente ahí. El segundo ya no se va a despegar tanto porque está bien sujeto. Voy a ir saltando una cadena al siguiente punto bajo, perdón, ahí, y voy a hacer el segundo punto de la base. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta saltando el punto, el último, y hacemos el primer punto de esta hilera marcándolo, y así vamos a continuar haciendo más hileras. A medida que vayamos haciendo las hileras nos vamos a ir acercando hacia la parte del talón. Hicimos 4 hileras, la última tenía 11 puntos con 2 más de base, y vamos a continuar haciendo la hilera 5 con 12 puntos más las 2 de la base. En la hilera 6 vamos a tener 13 puntos más los 2 de la base, y así sucesivamente va a ir creciendo nuestro tejido hasta llegar al tamaño más o menos deseado según cada talle. Bien, hasta ahora voy por la hilera número 18, voy a hacer una hilera más, pero las quiero compartir para que puedan apreciarlo mejor. Me falta hacer los 2 puntos que van sobre la base, entonces voy a ver de dónde sale el último punto, voy al siguiente, y como les dije, acá ajustamos bien para que quede bien cerradito ese punto. Voy al siguiente, un punto más, giramos, me salto un punto, voy al siguiente y marcamos. Entonces voy a hacer ahora la hilera número 19, que va a tener un total de 26 puntos bajos. Es el primero, 2, 22, 23, 24, 25, y ahí en el marcador voy a hacer el último, el número 26. Ahí está. Muy bien, vamos a detenernos ahí. Les voy a mostrar la forma que va a ir tomando. Al ir haciendo los aumentos va a ir levantando en la parte del empeine. Bien, esto también lo podemos modificar según el talle que estemos haciendo. Podemos hacer más o menos hilera, podemos ir probando, ¿sí? Para ver si va quedando más o menos a la altura deseada. Yo lo voy a hacer hasta ahí porque quiero que vaya bastante espacio para que la botamanga quede ancha. Si quieren hacer una bota más cerradita, pueden hacer más hileras, entonces les va a quedar más cerradito. Ahora, sin cortar la hebra, voy a seguir trabajando sobre todo el borde que nos queda para comenzar a hacer la parte del talón. Entonces, acá lo mismo, vamos a ir a los siguientes puntos como veníamos haciendo antes, solo que en vez de hacer solo 2, vamos a hacer toda la hilera. Entonces, el último punto tejido que tengo es este de acá, me salto la cadenita y voy al primer punto que tengo disponible y hago un punto bajo. Siempre ajustando para que quede el tejido bien pegadito hacia la base. Ahora voy a marcar ese punto porque va a ser mi primer punto de la parte del talón.
Y vamos a volver a tejer con cadenas intermedias. Esto es opcional, pueden hacerlo sin cadenas intermedias si se les complica, pero les va a quedar más huequitos, más agujeritos, y yo lo que quiero es que quede un poquito más cerradito el tejido. Entonces hago la cadenita para rellenar un poquito, me salto la cadenita y voy al siguiente. Ahí tenemos 2 puntos bajos, hago cadena, salto la cadena, voy al siguiente, 3 puntos bajos. Esto lo vamos a seguir tejiendo como habíamos hecho estas 2 primeras hileras, de la misma manera. Un punto bajo sobre cada punto bajo y una cadena en el aire, saltamos una cadena. Vamos a continuar entonces tejiendo de esta manera hasta llegar al otro lado. Voy a tejer el punto número 19. Cuando llego al último punto, que en mi caso es el número 19, hice 19 puntos en total con cadenas intermedias. No voy a tejer una cadena después de hacer el último, voy a ir directamente al punto que tengo marcado sobre el empeine. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es el último punto que tengo que tejer? Siempre guiándome por la cadena de los puntos bajos que tenemos abajo. Acá tengo un punto bajo, acá tengo una cadenita que va en el aire y el siguiente punto bajo está tejido. Acá hay un punto que sale hacia arriba, entonces este fue mi último punto. Ya no tengo espacios para tejer, tengo que ir directamente al marcador. Por eso es muy importante que lo marquemos para no tejer, por ejemplo, en este espacio de acá. Voy directamente ahí al marcador. Es más, incluso podemos meter la aguja antes de sacar el marcador para no perdernos. Y ya tenemos marcado dónde tenemos que hacer ese punto. Y acá lo mismo, tratando siempre de ajustar las hebras para que no nos queden espacios. Y hacemos 2 puntos, 1 y 2, agregué 2 puntos más que los tejí sobre ya la base del empeine. Hice 19 puntos más 2 en la base y ahí vamos a girar para hacer la segunda hilera del talón. Entonces es muy parecido a lo que hicimos para hacer la parte del empeine, solo que ahora lo vamos a hacer con las cadenas intermedias. Para empezar no voy a hacer la cadena intermedia, en el primero no, para que no me quede mucho espacio, pero sí me voy a saltar el primer punto, que es este de acá, y voy a ir directamente al siguiente punto que ya lo tengo ahí pegadito. Hago un punto bajo, lo marcamos, siempre hacemos la cadena y voy al siguiente punto bajo, que ojo que está bien pegadito en este caso porque no habíamos hecho las cadenas en los últimos 2 puntos. Está ahí bien pegadito, se ve el punto bajo, siempre guíense que viene desde la suela, hacemos ahí y ahora nuevamente continúo igual, hago una cadena al aire, el siguiente punto bajo es el de esta hilera, me salto esa cadena, vuelvo a hacer cadena al aire, me salto esta cadena sobre esta línea. ¿Sí? Si les cuesta diferenciar dónde está cada punto bajo, tienen 2 opciones: o no hacer las cadenas intermedias y usar una lana un poco más gordita para que no queden agujeritos, o guiarse desde esa línea. Bien, y vamos a continuar hasta llegar al otro lado, al otro marcador. Bien, ya estoy llegando del otro lado. Ahí tengo otro punto bajo disponible, cadena, y ahora llegué al punto que tiene el marcador, que fue el primer punto, el primer punto que hicimos en la vuelta anterior. Entonces voy a retirar el marcador y ese va a ser el último punto que tengo que hacer sobre la base del talón. Y voy a hacer 2 puntos más sobre la parte del empeine en los 2 próximos puntos bajos. Entonces hacemos un punto bajo más y uno más. En este caso también nos van a ir quedando un aumento más en cada vuelta. Empecé con 19, subí con 2, salté 1, voy con 20,
subo 2 y giro. Giramos, salto el primer punto que tengo disponible, voy al siguiente, hago el primer punto de la tercera vuelta, lo voy a marcar y ahora continúo con cadena. El siguiente punto, recuerden que está pegadito porque los últimos dos los hice sin cadenas intermedias para que no me quede tanto huequito. Y ahora sí sigo con cadena, me salto la cadena, voy al siguiente punto, cadena, siguiente punto bajo. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo durante todas las próximas vueltas hasta llegar a la altura deseada. Cada vez que llego al otro lado, el último punto lo voy a hacer siempre sobre el marcador y subo con 2 puntos más, giro, salto un punto y me regreso hacia el otro lado haciendo siempre lo mismo. Muy bien, estoy terminando la hilera número 8, hice un total de 8 hileras. En esta última hilera me van a quedar 26 puntos, ahí estoy llegando al marcador, lo retiro y voy a hacer el punto número 26. Muy bien, como voy a hacer esa cantidad de hileras solamente, ya no voy a subir hacia el empeine, voy a tirar un poquito y vamos a cortar porque ahora vamos a cambiar de color. Entonces así, sin cerrar el punto, directamente corté y tiramos, vamos a enhebrar la lana en una aguja. Y mientras tanto les quería decir que como vamos a poder tejer diferentes talles, lo importante es que vamos siguiendo más o menos este mismo patrón, tratando de hacer la cantidad de hileras que creamos necesarias para ir dándole la altura, la forma deseada, siempre siguiendo estos mismos puntos y demás. Pero lo más importante es que cuando estamos tejiendo la primera bota, por supuesto, tomemos nota de toda la cantidad de hileras y de puntos que hicimos por cada fila para al tejer la otra nos quede totalmente igual. Entonces voy a cerrar ahora esta hilera haciendo lo siguiente. Este punto está tejido, así que voy a ir. En el siguiente voy a dejar un punto sin tejer y voy a ir al siguiente. Entonces me salto un punto, voy al siguiente y ahí con la aguja voy a atravesar ese punto. Pasamos y ahora vuelvo hacia atrás, hacia el punto anterior y paso la aguja por el medio del punto, por el medio de la cadena. En vez de tomarla ahí completa, la tomo por arriba, en el medio, pasamos la aguja, tiramos y ahí lo que hicimos fue hacer una cadenita. La voy a ajustar para que tenga el tamaño igual a las demás. Y vamos a esconder un poquito esta hebra, siempre ajustando un poquito. La voy a esconder, pero la puedo dejar por ahí. Luego la voy a esconder el resto cuando sigamos con el nuevo color. Bien, por ahora es ahí como nos va a ir quedando. Acá tenemos solo puntos bajos y aquí tenemos los puntos bajos y las cadenas, así que nos queda un punto un poquito diferente y a su vez está bien cerradito para que sean un poquito más abrigadas. Bien, vamos a continuar ahora cambiando de color. Y voy a traer la hebra del nuevo color, en este caso voy a seguir con el color crudo. Veníamos usando la aguja de 3 milímetros, ahora voy a cambiar de aguja y voy a usar la aguja de 4 milímetros porque quiero que la parte de la botamanga quede más flojita. Entonces vamos a buscar más o menos en el medio, no hace falta que sea exacto. Voy a buscar un punto porque vamos a tejer en redondo. Voy a buscar un punto bajo, atravesamos y traemos la lana. Bien,
Y como siempre vamos a comenzar con una cadenita al aire. Perfecto, vamos a hacer, ese va a ser nuestro primer punto. Ahora nos vamos a saltar las cadenitas siempre y vamos a hacer solo puntos bajos en los puntos bajos anteriores. No voy a hacer cadenas ni tampoco las voy a tejer. Salto la cadena, punto bajo, hago un punto bajo. ¿Sí? Voy a tratar de empezar a tejer un poquito más flojo, no demasiado, porque si no se va a notar mucho la diferencia. Por eso con el cambio de aguja nos vamos a ayudar bastante. Otra manera de diferenciar bien dónde está cada punto, por si les cuesta, fíjense que la forma del punto bajo es como una especie de B corta, o sea, hay dos hilitos que van ahí hacia adentro. Siempre ahí en el medio es donde voy a tejer cada uno de los puntos. Vamos a continuar con este color todo alrededor. Acá me quedó el marcador de la vuelta anterior, ahí donde está ese punto, va a ser mi último punto del talón y directamente voy a continuar hacia el empeine, siempre cuidando de no tejer este punto ya está tejido, aunque esté de costadito, está ocupado, tengo que ir siempre al punto que está bien disponible. Voy a continuar por todo el empeine hasta llegar al otro lado. Cuando llego a este huequito que es donde hice el cierre, no lo voy a tejer. Voy a tejer el último punto del empeine, me voy a saltar ese huequito que me quede, así no se me agranda, y voy directamente al próximo punto bajo que ya se los marco. Está medio escondidito y con la cámara cuesta un poquito verlo. Ahí. Entonces vengo por el empeine, acá tengo un punto más, ahí tengo el huequito, lo voy a saltar y voy a ir directamente al siguiente punto. Y continúo entonces sobre todos los puntos bajos hasta llegar nuevamente al inicio. Voy a hacer ahí el último punto bajo. Me queda solamente la cadenita que tenemos que saltar y ya tengo el primer punto de esta vuelta. Hice un total de 35 puntos bajos en total y voy a hacer ahora el primer punto de la siguiente vuelta. Ahí donde hice el primero metemos la aguja justo en el medio de las dos hebritas y hacemos el primer punto bajo de la segunda vuelta. Nos va a quedar ahí. Entonces marcamos ya para poder diferenciar el inicio y vamos a seguir con puntos bajos. Ahí en el siguiente, un punto bajo. Bien, como quiero que la parte de la bota manga me quede un poco más flojita, por ahora va quedando ahí. Voy a hacer algunos aumentos y para eso lo que voy a hacer es marcar más o menos. Yo ahora en esta vuelta voy a hacer solo 4 aumentos. Voy a marcar más o menos en la distancia para que estén distanciados más o menos por igual. Entonces marco ahí con 2 hilitos, voy a marcar ahí 4 puntos y esos son los 4 puntos que voy a aumentar para que me queden más o menos prolijos. Entonces voy a continuar tejiendo con puntos bajos sobre cada punto y cuando llegue a ese punto marcado, acá es el primero que tengo marcado, entonces ahí voy a hacer mi primer aumento. ¿Cómo voy a hacer el aumento? Voy a tejer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Hacemos el primer punto bajo y en el mismo lugar, en el mismo agujerito, vuelvo a meter y hago otro punto bajo. ¿Sí? Y ahí tenemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y continuamos tejiendo
puntos bajos hasta llegar a cada uno de los marcadores para hacer los 4 aumentos, y en los demás puntos vamos a tejer solamente un punto en cada uno hasta volver a llegar del otro lado. Bien, ya hice la segunda vuelta con los 4 aumentos. En la primera había hecho 35, así que en la segunda me quedaron 39 y llegué al punto del marcador, así que lo voy a retirar y ahí voy a hacer el primer punto. Acá está el marcador, voy a hacer el primer punto bajo correspondiente a la tercera hilera, así que lo voy a marcar. La tercera hilera la voy a hacer sin aumentos, voy a hacer los 39 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto que tengo disponible. Tratamos de tejer flojito ahora para que quede un poquito más flojito esta parte del tejido. Bien, ya terminé entonces todos los puntos de la tercera vuelta. Fueron 39 puntos, no hice ningún aumento. Comienzo mi primer punto de la vuelta número 4 y lo marco. Ahora en la siguiente vuelta, en la número 4, voy a hacer 2 aumentos, así que el marcador lo hice doblando ahí y atravesando por el medio. Ahí en esos 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada punto. Teníamos 39 en la hilera que acabamos de hacer, así que en la próxima vamos a tener 41 puntos. Bien, ya hice la vuelta número 4 con los 2 aumentos, me quedaron 41 puntos, y después hice una vuelta más, la número 5, sin aumentos, de 41 puntos. Ya hice entonces 5 hileras. La vuelta número 6, que ya la comencé, hice el primer punto y lo marqué. Voy a seguir tejiendo puntos bajos y ahora voy a hacer nuevamente 4 aumentos, por eso puse de nuevo los marcadores. Estos 4 aumentos en cada uno de estos puntos ya van a ser los últimos aumentos que voy a hacer, que corresponden en la hilera número 6. Me van a quedar en total en la hilera número 6 45 puntos, y con esos 45 puntos, sin hacer más aumentos, vamos a tejer hasta la hilera número 10. ¿Sí? Esta es la 6, hacemos la 7, la 8, la 9 y la 10 con el mismo color, con el color crudo, con 45 puntos en total. Bien, ya hice las 10 hileras con el color crudo y ahora voy a cambiar de color, así que estoy ahí en el último punto antes del marcador. Ya corté la hebra y sin cerrarlo vamos a levantar la hebra y vamos a enhebrar en la aguja para coser y cambiar de color. Bien, entonces ahí tengo el último punto. En el próximo es el marcador. Ese fue el primer punto de la última hilera de la vuelta número 10. Ese punto lo voy a saltar, voy a ir al siguiente. Salto un punto, voy al siguiente, pasamos por las 2 cadenitas, pasamos la aguja y volvemos hacia atrás, y voy a pasar por el medio del último punto que tejí. Bien, y ahí formé la cadenita del punto que me salté. Ajusto un poquito para darle el tamaño adecuado y voy a esconder un poquito esta hebra y la voy a dejar porque la voy a esconder con el siguiente color. La voy a llevar un poquito más hacia atrás porque voy a empezar más hacia atrás. Sacamos ya la aguja. Muy bien. Y le vamos a ir dando forma tirando ahí del hilito.
voy a cambiar de color. Voy a hacer ahora 10 hileras con el color azul. De nuevo voy más o menos al medio, trato de buscar un punto bajo ahí y vamos a traer el color azul en este caso. Y vamos a comenzar igual que comenzamos con el color crudo anterior. Hacemos la primera cadena, que equivale a un punto, y hacemos punto bajo sobre todos los puntos que tenemos disponibles, que habíamos dicho que era un total de 45 puntos. Vamos a hacer los 45 puntos. Cuando llegamos acá, en este punto, hacemos el primero de la segunda hilera en este color, ponemos el marcador y vamos a hacer un total de 10 hileras más en color azul. Y ya tejí entonces las 10 hileras con el color, con el último color, el azul en este caso. Nos va a quedar así, de esta manera. Y me adelanté un poquito y ya cosí el botón con hilo y aguja, un hilo bastante gruesito y reforzado para que no se salga. Y vamos ahora a colocar el cordoncito. Vamos a pasarlo por adentro. Vamos a buscar en la misma línea donde está el botón. Conté desde arriba hacia abajo 4 hileras del color del medio, 1, 2, 3, 4, y acá voy a meter la aguja de crochet para poder pasar el hilito por adentro de un punto bajo. Voy a tomar así un punto bajo, voy a agarrar el cordoncito y pasarlo. Muy bien. Y ahora lo vamos a pasar para adelante. Doblamos un poquito y vamos a llevarlo. Tratamos de alinear primero bien el cordoncito. Vamos a dejar acá unos centímetros y vamos a hacer un nudito más o menos a esta altura, que igual después lo podemos regular. Hacemos el nudito ahí y vamos a acomodarlo de esta manera y pasamos entonces el hilito tomando así el botón. Muy bien. Después lo vamos a acomodar bien una vez que esté puesto. Y una cosa que no les había mostrado al principio porque todavía no lo tenía, pero acá ya lo tengo, le voy a colocar también a la suela una plantilla. En este caso voy a usar una plantilla de cartón. Es un cartón bastante duro y tiene como una textura bastante áspera, pero es muy cómoda, y obviamente vamos a necesitar ponerle una plantilla ya que la base es toda de PVC y no tiene plantilla. Entonces colocamos la plantilla. Y ahora sí estaría completamente lista para usar, no le falta absolutamente nada. Les voy a compartir ahora algunas imágenes de otros modelos que hice de otros colores. Espero que les guste, y si quieren saber cómo conseguir todo este kit completo para poder hacer estas botas, quédense hasta el final que les voy a contar. Y así quedaría nuestro par completo. Miren qué lindas que quedaron. Las podemos combinar de otros colores. Acá les comparto en otros tonos. Miren qué lindas también que quedan. Hay un montón de posibilidades de combinar. Y otra manera también que las podemos
usar es así como yo dejé estas, las tejí totalmente igual, solo que no le puse el botoncito y el cordón, entonces se puede usar de esta manera y también la podemos usar doblándola, también quedan súper lindas. Les voy a dejar unas imágenes de cómo quedan puestas. Y aquí las buenas noticias, si ustedes quieren hacer sus botas y no consiguen todos los materiales, pueden obtener el kit completo que está compuesto por el par de suelas ya perforadas en el talle que necesiten, sus plantillas respectivas, 3 ovillos de lana en los colores que quieran combinar. Miren esta combinación qué hermosa. Este es rosa palo, este es lavanda y este es el color cupcake. Quedan súper lindas. Las 3 agujas que necesitamos para tejerlas. Y por supuesto los botoncitos y el cordoncito para que no nos falte absolutamente nada. No tengamos que salir a comprar nada y lo podamos hacer nosotras mismas. Si quieren saber cómo acceder a este kit y viven en Argentina, pueden ir a mi Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción, que es Símbolos Tejidos. Ahora los dejo con las fotitos de cómo quedan las botas puestas, que quedan divinas. Espero su comentario, su sugerencia, como siempre. Suscríbanse si tienen ganas de seguir compartiendo un poquito más de esto que nos encanta tanto, que es tejer. Les mando un besote enorme, que estén muy bien. Yo soy Paula y esto es Símbolos Tejidos.